nos tienes que contar un montón de cosas de la rata. Sí, ¿no? Lo primero es que me he enterado por ahí, una vocecilla me ha dicho que son ensayos, ¿no? Son ensayos, son ensayos. Esto Y es ensayo, aunque crea alguien que a lo mejor puede ser novela y tal, no, no. Es un ensayo, o sea, es el cuarto que publico con Ediciones Lucierna, que principalmente lo que publica es eso, son ensayos de diverso tipo, de temática de misterio, temas de autoayuda, bueno, todo más o menos enfocado a esas ramas más relacionadas, pues eso, con el misterio, con lo esotérico y demás. Y entonces, pues bueno, esto es un ensayo sobre la rata en general, o sea, desde su aspecto más personal del animal, o sea, su lado conductual, su estado salvaje, su estado doméstico, algo también toda la mitología y toda la leyenda que envuelve al animal, que es mucha. Ujú. Bueno, para empezar, pues cuéntanos qué es un ensayo. Bueno, pues un ensayo es una obra de no ficción donde claro, todo depende del tipo, hay ensayos y ensayos, ¿no? Hay algunos ensayos que son más académicos, que a veces también resultan más tediosos porque están destinados a un público en concreto. Y, por ejemplo, los míos no, los míos están hechos de una manera más general para que pueda acceder a todo tipo de lector, desde el que está más habituado a este tipo de temas, como a aquellos que se inician desde cero. Porque lo que se trata es eso, ¿no? De crear una obra amena que muestre, pues eso, sobre todo desde diversos puntos de vista, porque es lo principal que considero, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, lo importante de los ensayos es ser lo más analítico posible. Y para ser analítico tienes que mostrarlo desde diversos puntos de vista. No solamente el enfoque que tú puedas tener, sino pues el enfoque que pueden aportar otras personas desde diversas rangos, ¿no? O de diversas profesiones o diversas experiencias. Esa creo que es la principal o una de las principales finalidades que debería tener un ensayo para que sea o trate de tener el mayor rigor posible. Ujú. ¿Y por qué las ratas en este caso? Mira, eso siempre lo digo y además en las entrevistas que estoy teniendo últimamente es una de las primeras preguntas que salen. O sea, ¿por qué las ratas? Y es porque, bueno, a raíz de todo el tema este de la COVID, el confinamiento, el hecho de que la fauna se extendiera por la ciudad de manera libre y pudimos ver la conducta, ¿no? Y cómo se iban adaptando, las ratas fueron uno de los ejemplos más claros de adaptación a la situación que estábamos viviendo. Y ahí me di cuenta de que para ser un animal que realmente convive muy cerca de nosotros, porque es así y es una realidad, Ujú. es un animal que no conocemos prácticamente nada, o sea, simplemente le tenemos miedo, le tenemos una aversión especial pero no sabemos nada sobre ellas. Y realmente son animales dignos de estudio porque son muy inteligentes, tienen una anatomía que sorprendería a muchísimas personas si realmente ahondaran más en, pues eso, ¿no? Ese carácter intrusivo que conocemos todos, ¿no? Esa capacidad que tienen de colarse en sitios minúsculos, la capacidad de nadar. Son grandes equilibristas, trepadoras, o sea, es algo asombroso. Y luego, independientemente, el peligro real que hay detrás de estos animales, que eso es cierto. O sea, Hola. Sí, sí. ¿hola? Ay, que Sí, se te oye. se ha Ah, quedado vale. ahí. No, no, no. O sea, principalmente era eso, ¿no? Y entonces el querer mostrar eso. Y luego también toda la leyenda que hay detrás, ¿no? O sea, todas estas historias que han surgido alrededor del animal y sobre todo también cómo se ve dependiendo de la sociedad y de la cultura que trabaje con este animal, ¿no? O sea, hay culturas que veneran al animal, a la rata, la consideran, pues eso, ¿no? Valoran la inteligencia que tienen, consideran animales de prosperidad y, sin embargo, nuestra sociedad es todo lo contrario. O sea, nos producen miedo, nos producen asco, tratamos de evitarlas y entonces, pues es lo que digo, ¿no? Independientemente de querer mostrar, pues sí que el peligro real que suponen, porque lo es, el también mostrar que no tienen una conducta diferente a otro animal. Es decir, ellos lo que hacen es tener ese instinto de supervivencia y esa necesidad que tienen de alimentarse, porque es una de sus principales prioridades, la alimentación y el procrear. Y entonces, también comprobar que si el animal tiene su sustento y tiene esta prioridad, pues bueno, que la tiene cubierta, realmente no es una amenaza tan grande como nosotros podemos crear. Que eso es cierto. O sea, el animal cuando normalmente ataca, esas cosas de que a veces sí que atacan y cosas así, suele ser eso, o una motivación por el hambre, una Ujú. defensa del terreno o porque ve amenazada su comida. Entonces lo que hace es
es defender lo que es suyo, como podría hacer un perro, como podríamos hacer nosotros perfectamente. Claro, Mm. totalmente. ¿Y, y, y cómo ha sido ese proceso de investigación? ¿De qué fuente has bebido tú? Pues mira, ha habido de todo. O sea, obviamente ha habido mucho trabajo de búsqueda de noticias, porque claro, también había que buscar eso, ¿no? Noticias actuales donde mostrara la rata en el proceso actual, ¿no? O sea, sobre todo lo más cercano al tiempo que estamos viviendo nosotros y el comprobar que realmente con ese confinamiento que vivimos nosotros y que nos costó adaptarnos, porque es una realidad, a ellas les costó bastante menos que a nosotros. O sea, y es más, o sea, ha habido tal cambio en su conducta que han perdido mucho miedo al humano. O sea, realmente las ves que a veces pasan por al lado y como si nada, ni se alteran. O sea que es asombroso, ¿no? Y entonces, por un lado había eso, luego por otro lado también el ver de una manera directa la conducta del animal, es decir, pues hay nidos, o sea, yo conocía nidos de ratas, lugares donde... Y las ves cómo se mueven para aquí, para allá, cómo vigilan las posibles amenazas, cómo buscan la mejor ruta para alcanzar la comida. Y después a base de entrevistas de diverso tipo, o sea, desde controladores de plagas, que son los que te muestran realmente ese lado quizás más peligroso, ¿no? Porque te hablan de las enfermedades, de ese carácter intrusivo que mencionaba antes, a, por ejemplo, personas que las han tenido de mascota y que demuestran que es eso, que como un animal doméstico convive perfectamente con otras especies, son animales muy empáticos, sociables, afectivos, inteligentes, porque aprenden muy rápido. Y luego, por ejemplo, también desde el punto de vista de una doctora que trabajó con ratas en laboratorios y que, por ejemplo, mencionaban, ¿no? que las ratas, a diferencia de los ratones, mostraban una inteligencia asombrosa y los ratones son muy tontos. Anda. O sea, eso fue algo muy curioso, ¿no? Y, por ejemplo, hay una cosa que es curiosa también, que tenemos el concepto de la rata que muerde tal cual, cuando los ratones muerden más, porque sí. Lo que pasa es que como son más pequeños, parece que son más juguetones, más tal, pero el bocado te lo llevas. Sí. Y luego, obviamente, también con escritores, ¿no? Por ejemplo, tú estuviste presente, Alicia, cuando se habló de la rata dentro de la ficción, ¿no? Y todos los papeles que puede generar, porque realmente es un elemento magnífico para lo que son las historias de miedo. Ya enfocándola de un lado, o sea, por un lado, esa faceta quizás más sobrenatural que se le pueda dar dentro de una historia de miedo, pero quizás las más efectivas son aquellas donde se muestra como un animal totalmente cotidiano y que es una amenaza porque sí. Efectivamente, así fue. ¿Y por qué crees que da tanto repelú este animalillo? Una de las partes es lo que mencionaba y que he mencionado varias veces, el carácter intrusivo. Nosotros tenemos un carácter territorial, o sea, tenemos una conducta territorial, es decir, nuestra propiedad, nuestro sitio y nuestro hogar, obviamente, es un lugar para nosotros sagrado y que tiene que ser seguro. Entonces, el hecho de esa característica intrusiva de un animal que se te puede colar con una facilidad increíble, ya es una amenaza y ya genera miedo. Y más el pensar que posiblemente, pues eso, ¿no? Que es inteligente, que te puede atacar. Pero luego también, por otro lado, ese miedo generalizado y es un miedo que en el fondo ha sido heredado de generación en generación, que es la relación de la rata con la enfermedad. O sea, a partir del siglo XII, que se extiende la rata negra, que no es la habitual que tenemos en las ciudades. Nosotros tenemos la rata parda, la rata gris, esta rata de alcantarilla. Entonces, claro, se propaga la peste a través de ellas. O sea, ellas son las portadoras de la bacteria, de la Yersinia pestis. Con la pulga se transmite a otros animales, a otras ratas también, a las personas, al consumir también pues, la carne de los animales, o sea, de las aguas contaminadas, los piojos. Todo esto propagó la enfermedad y sirvió para que se demonizara al animal. Claro, al meterse la Iglesia Católica también por medio, demonizó al animal. Y además hay algunas iglesias de Francia que tienen unos elementos que se llaman las bolas de rata, que tenían relación con eso, ¿no? Porque se creaba y se instalaban con el deseo de que la ciudad no se viera o el pueblo no se viera invadido por la peste. Entonces, en estas bolas siempre está representada la rata, además como un ente demoníaco, etcétera. Incluso se llegó a relacionar con los judíos, os he imaginado, ¿no? El carácter que se le dio al animal. Después, claro, después obviamente se le dio también un carácter
relacionado con el diablo, con las brujas. Entonces, poco a poco se fue estigmatizando cada vez más al animal. Pero independientemente de la peste, que quizás es la enfermedad más conocida y la plaga más extendida, ¿no? O sea, y que realmente es la que más muertes ha causado en el mundo, la rata realmente es portadora de muchas enfermedades. O sea, es portadora de... Pero es curioso porque la gran mayoría que transmite no la transmite porque, por ejemplo, te ataque. La transmite por los pelos, por la orina y por las heces. Por eso es importante, ¿no? El que en lugares donde se manipula comida haya un control sanitario muy grande. Porque estos animales, como muchos otros, lo que hacen es eso. O sea, van caminando y van soltando sus deposiciones, sus pelos, y ahí puede haber mucha contaminación. Uno de los casos recientes de enfermedad que se está localizando es el gusano pulmonar de la rata, que Fíjate. es un peligro real. O sea, el hecho de que algunos ejemplares de rata, tanto de rata negra como de rata gris, tienen lo que son gusanos pulmonares, generan larvas y estas larvas se expulsan con las heces. Entonces estas heces entran en contacto con caracoles y con babosas y entonces estas a su vez pues entran en contacto con otros productos que nosotros comemos, por ejemplo, lechugas, coles, y si estos están infectadas de estas larvas, o incluso si nos comemos los caracoles infectados, que también se está descubriendo en moluscos, nos genera un tipo de meningitis. O sea que son muy peligrosas sobre todo a nivel de enfermedades, porque nos pueden transmitir muchísimas enfermedades. Luego, independientemente de que si nos muerden, una de ellas, el tétanos. El tétanos perfectamente. Luego hay otro que se llama el Sodoku, que lo que hace es, tenemos en el momento en el que nos contagian, tenemos problemas de psicomotricidad, problemas neurológicos, y hay que ir rápido al hospital para que la cosa no se agrave. Porque luego, una vez allí, hay tratamiento, por suerte, o sea, con penicilina y con medicamentos para la sífilis te puedes curar. Pero claro, si tardas, puede quedarte efectos secundarios bastante grandes. Y luego, sobre todo, un dato curioso que descubrí es que muchas veces se habla de la rata con la rabia. Y realmente no suelen ser portadoras de la rabia. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque no toleran bien el virus. O sea, en el momento en el que se infectan, fallecen de una manera muy, muy rápida. Y es curioso porque su metabolismo aguanta muchos virus y muchas bacterias. Pero la rabia es una de ellas que no. Vale, pues tenía yo pensado que sí. Pues no. No. Bueno, Iván, las ratas, sabemos, nos estás comentando lo peligrosas que son. Pero bueno, habría que hacer también un libro de las palomas, que son las ratas con alas. Sí, bueno, sí. No, a ver, realmente yo creo que hay muchos animales que darían mucho de sí, mucho juego, ¿no? O sea, y uno de ellos me lo hicieron en una entrevista hace unas semanas y me preguntaron, dice, si tuvieras que escribir de otro sobre animales, ¿cuál sería? Y yo creo que sería la cabra, precisamente por toda esa demonización que se le ha hecho también a ese animal. Y es un animal doméstico, que estamos acostumbrados a tratar con él y consumimos productos de este animal, pero durante muchísimo tiempo se le demonizó y se le relacionó con el diablo. Y a tanto cabras, carneros, muchos ovinos, ¿no? Entonces, por eso lo digo, o sea, hemos llegado a un punto en que demonizamos con una facilidad increíble, o sea, bueno, en general, o sea, somos los reyes del prejuicio, o sea, de etiquetar a la gente. Yo, por ejemplo, personalmente tengo tropecientas mil etiquetas y sobre todo desde que escribo no os lo podéis ni imaginar, algunas son cachondísimas, pero es así, es muy fácil, o sea, recientemente una de las etiquetas más cercanas fue de una persona ultradefensora de la rata que estaba totalmente en contra de todo lo que había escrito en el libro, porque las ratas no son peligrosas, porque no sé qué, porque yo las he querido, porque yo les doy de comer en la calle, porque no sé qué. Me parece muy bien, pero la realidad, yo muestro también el lado ese positivo del animal, pero también hay que mostrar su lado salvaje, que tiene que vivir con su instinto, porque si tú lo domesticas, le estás privando de su instinto. Eso hay que tenerlo muy claro, y a medida que vaya pasando generación a generación, si estamos domesticando al animal, los siguientes eslabones de esa familia irán perdiendo el instinto, como ha pasado con los perros, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, yo lo respeto, pero su etiqueta fue, claro, como eres otro escritor de terror que te subes al carro sin haberse leído el libro. O sea, basándose en una única entrevista, que una entrevista, por norma general, a lo mejor tienes 10 minutos y tienes que ser muy escueto porque te hacen unas preguntas y tienes que ser muy concreto, muy pam, pam. No es como aquí que te puedes extender más, ¿no? Sí. Entonces, si ya haces el prejuicio así, entonces más vamos. Pero es una realidad
y yo me enfrento muchas veces. O sea, cuando salgo en algún programa de la tele, en la radio, en un libro, tal, sé que antes o después alguna etiqueta me cae. Pero es lo que hay, yo no entro al trapo. Yo no... ¿Tú quieres? Pues vale, pues sí. Pues venga, otra más. Ya haré un compendio con todas las etiquetas que me han puesto. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo te da para escribir otro ensayo. Por eso te digo, sí, sí, tal cual. O sea, mira, es algo curioso porque una de las etiquetas también que me pusieron muy bestia fue en un programa que suelo colaborar habitualmente en la tele y me lo dijo el que es el director, presentador del programa, me dijo, dice, Iván, dice, una cosa que siempre tienes que tener clara, dice, cuando eres eres mediático, siempre va a haber alguien que te vaya a criticar. Y cuando hay redes sociales de por medio, más todavía. Dice, pero eso es bueno. Dice, ¿por qué? Dice, porque hace ruido. Dice, ¿entonces qué? Haz ruido. Claro. Y se acabó. Y eso es lo que tengo clarísimo. Voy a hacer ruido. Siempre y cuando tratando de no ofender y siendo lo más, pues eso, ¿no? Lo más correcto posible, pero el ruido voy a hacer. Es lo que hay, es mi profesión y es lo que hay. Lo que no me puedes no te puedes dejar frenar por una persona que te diga o te etiquete. No, no puede ser eso. Claro, claro, eso siempre va a estar ahí. Siempre, Bueno, siempre. yo me quiero meter un poquito con el ensayo porque yo de ensayo estoy poco puesto. Yo he visto que el libro lo ha dividido en 16 capítulos, pero esos capítulos son cada uno de su padre y su madre, como dijésemos relatos distintos, o es todo uno como si fuese una novela. No. Cada uno tiene su finalidad. Algunos acaban conectados, ¿no? Porque a lo mejor terminas con un tema X, porque da la casualidad de que está relacionado con ese capítulo, con el inicio del capítulo siguiente, y después el capítulo siguiente va de un tema totalmente diferente. Por ejemplo, hay uno que se llama Rey de Ratas, el rey de las ratas, y está relacionado con un fenómeno natural, pero que en su momento hubo leyendas sobre ese fenómeno, pensando pues eso, ¿no? Que eran algo que se producía y que iba a ocasionar una maldición a aquellos que te encontrarás con ese tipo de... bueno, la situación en la que se encuentran los animales. Pero sin embargo sirvió para empalmar con otro capítulo que es si hay un rey, tiene que haber una reina. Y claro, y ahí sí que es una leyenda, o sea, basado en una leyenda del siglo XIX, victoriana, de una entidad que se decía que había en las alcantarillas, que era una mujer, bueno, que en realidad era una rata humanoide que tomaba el aspecto de mujer y entonces, pues bueno, pasaba una serie de cosas. Entonces, cada capítulo trata de una cosa diferente y especificando, pues eso, ¿no? Aportando, pues, noticias que corroboran que esas cosas, muchos por ejemplo, ciertas experiencias que han tenido las personas, ¿no? con las ratas, demostrar que se ha producido, que se ha producido realmente, que se ha producido de una manera reciente y que no es algo de un escritor de terror que se sube al carro, ¿entendéis? ¿No? O sea, que tiene una base, ¿no? Y entonces principalmente es así, ¿no? O sea, yo los ensayos siempre lo hago desde que hice el primero, el de Anatomía de las Casas Encantadas, siempre he intentado que cada capítulo trate un tema diferente, para que el lector no se vaya encontrando constantemente lo mismo, porque esa es la gran diferencia de la novela, ¿no? La novela tú tienes que ir desarrollando la historia y ver cómo evolucionan los personajes, cómo va trabajándose la trama, las subtramas, cómo queda todo bien hilado, hasta que al final, ¡pum! Aquí no. Aquí tú muestras algo que el tema principal en el que se centra el ensayo, pero tienes que ir desgranando ese ensayo. Y lo que se trata es eso, ¿no? De que cada capítulo te sirva pues como un granito más para ir conociendo el tema principal de la historia. Vale. Ya me voy yo un poco más enterando del tema, que me tenía aquí en vilo de que yo terminé el ensayo hace poco. ¿Y tú qué prefieres? ¿Escribir ensayo o escribir novela? A mí me gusta todo. A mí ha llegado un momento en que yo lo digo, soy un sicario de las letras, o sea, es lo que hay. Sobre todo es que yo cuando empecé me obcequé mucho con que quería ser escritor de terror. Y esa fue la realidad. Y me di cuenta de que si me estancaba en un único género, pues quizás no podría seguir adelante o por lo menos poderme dedicar de una manera profesional. Y entonces he ido probando cosas diferentes. Tuve la suerte que con el ensayo la cosa me salió bien, pero eso no me ha impedido escribir otros géneros, me ha permitido escribir relatos, me ha permitido escribir guiones, artículos, trabajar en tele, en radio. O sea, eso, ahí es cuando realmente te puedes dedicar a lo que es la escritura profesional.
Pues claro, cuando hablamos de escritura profesional hay gente que piensa, no, bueno, es un libro, tal cual, no. Que tú escribas un libro y lo petes como para decir, guau, ya no necesito nada más, está contado muy justito, y más sobre todo cuando empiezas. Pero tú te puedes dedicar profesionalmente, pero tienes que hacer muchas cosas. Tienes que corregir, que hago correcciones. Llevo, por ejemplo, también el asesoramiento de novelas. O sea, vas haciendo muchas cosas, ¿no? Y entonces es todo esto lo que realmente te acaba convirtiendo en escritor profesional porque vas a trabajar de aquí, trabajar de allá, trabajar de allá. Y yo creo que también está bien porque te hace ganar experiencia y no estancarte. Yo siempre lo digo, no hay que estancarse en una única cosa. Hay que ir probando, porque a veces nunca sabes realmente por dónde te va a venir el éxito, entre comillas. O sea, por lo menos aquello que te permita subir un escalón más. Y para eso tienes que probar muchas cosas, muchos géneros, como digo, y ahí, antes o después, quizás encuentres la solución para poder, pues eso, subir un peldañito más. Porque hay muchos peldaños, ¿eh? Eso... No me queda a mí escaleras por subir en el rascacielos del demonio. No coger el ascensor, ¿no? Podían dejarnos un ascensor para por lo menos subir un par de escaleras o tres. Hombre, sí, porque a veces, claro, o sea, a veces yo siempre lo digo, o sea, el camino, el que tiene la suerte de coger el camino fácil, felicidades, felicidades. Pero el camino normalmente está lleno de trampas, de ladrones y de un montón de impedimentos. A mí me hace gracia cuando escucho el famoso tema del viaje del héroe, que lo tengo aquí enquistado. El viaje del héroe lo vivimos los escritores, nos dejamos de hostias. Sí, sí. Y eso sí, claro. No hay mayor viaje del héroe que tenemos que vivir nosotros. La experiencia propia que vas sufriendo, las hostias que te dan, todos los impedimentos, y eso yo creo que tampoco es malo, porque te ponen los pies en la tierra y valoras mucho más cuando consigues algo. Lo valoras muchísimo más. Y trata sobre todo de mantenerlo, que eso es lo importante. Bueno, Iván, ¿y tú cómo te planteas cuando dices, voy a hacer un ensayo? ¿Qué dices? ¿Voy a empezar a hablar de la rata o eso te surge por algo? ¿Cómo te surge el tema? Pues mira, yo con los ensayos, como los ensayos los trabajo con Ediciones Luciérnaga, pues normalmente les planteo algún tema que quiera trabajar y si a ellos les interesa, entonces empiezo a trabajar en la obra. Yo aquí, esto fue curioso porque hablé con mi editora, con Toñi, y me reuní con ella para tratar a ver qué libro era el siguiente que iba a escribir. Y bueno, estuve planteando historias, pero bueno, teníamos dudas si hacerlo y tal. Y de repente, claro, yo tengo una libreta donde anoto todas las ideas habidas y por haber. O sea, cualquier cosa que se me ocurra, no descarto absolutamente nada. O sea, yo me lo guardo y algún día quizás lo pueda aprovechar para la cosa más tonta que te puedas imaginar. Y de repente le dije, oye, ¿y si escribo de ratas, qué te parece? Y la primera reacción fue de horror. O sea, fue de horror máximo. O sea, es que no se me olvida la cara en la vida. O sea, fue en plan de, pero tú estás sonado, estás chalado, perdido. Pero luego le empecé a explicar, le digo, no, mira, digo, podemos hacer esto y además enfocarlo de esta manera y podemos tocar pues temas, pues sí, ¿no? Relacionados con todo el mundo paranormal que hay alrededor, toda esta mitología que hay alrededor de los animales, del animal, las leyendas urbanas. Y entonces le empezó a gustar y esto fue en 5 minutos. O sea, realmente fue ir desgranando tal y dijo, oye, me has convencido. Dice, lo hablamos tal cual y te digo algo. Y sí, firmamos por este libro. Entonces, pues bueno, lo fuimos trabajando y tal. Pero luego sí que es verdad que, por ejemplo, si es tema de ficción o lo que sea, lo hago yo y que sea lo que Dios quiera. Ahí no me... Los ensayos sí que normalmente los cerramos antes y ya está. Pero lo que es ficción voy por libre. Sí, sí. Bueno, Iván, ¿y qué te aportan los ensayos a ti interiormente? Ostras, mucha satisfacción. ¿Para qué vamos a engañar? No, pero me reporta mucha satisfacción primero porque son temas que me gustan. O sea, son libros que me gustan, siempre han estado relacionados, pues eso, ¿no? Con el lado del misterio. Y a mí me gusta. Y alguno incluso me ha etiquetado en alguna entrevista que me ha puesto periodista. No, yo no soy periodista, yo no he estudiado periodismo, yo estudié criminología. Pero sí que me ha gustado, o sea, la investigación. Y en el fondo sí que es verdad que haces un trabajo de periodismo, pero no soy periodista. Insisto, no soy periodista. Pero quizás sí que es una profesión frustrada, ¿no? El hecho de que quizás con los años me he dado cuenta que me gustaba.
que me gustaba y que a lo mejor, quién sabe, en otro momento, a lo mejor en vez de criminología hubiera estudiado periodismo. Es así, porque me di cuenta de que realmente es algo que me gusta, que disfruto. Por ejemplo, cuando escribo artículos, cuando entrevisto a alguien para alguna cosa en especial, el trabajar delante de la tele y de la radio, que aún así, hoy en día sigo poniéndome nervioso en muchas ocasiones, pero me gusta, o sea, lo disfruto, o sea, es algo que yo creo que mientras no pierda la ilusión, es lo que realmente una de las cosas que me motivan, ¿no? Me motiva muchísimo. Y con los ensayos, afortunadamente, para empezar, tengo una editora que es muy buena. O sea, es maravillosa. O sea, lo digo siempre, siempre puedo, lo digo. O sea, realmente el apoyo que tengo con ella, el hecho de poder consultarle cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. O sea, es maravillosa. Eso realmente se agradece. Se agradece porque más tienes un trato directo a la hora de trabajar el libro a medida de, oye, no, mira, ¿por qué no mejoras esto? ¿Y por qué no añadimos un capítulo sobre esto? ¿Y por qué no hacemos tal? ¿Y por qué no hacemos cual? Y después todo el equipo que tiene. O sea, realmente Luciérnaga, independientemente de que sea del Grupo Planeta, tiene gente que trabaja muy bien. Trabaja muy bien. Luego también tiene un departamento de comunicaciones que es maravilloso, que lo lleva, lo dirige Lola y que mueve muchísimo cada título. O sea, sí que es verdad que se notó que con espiritismo digital, pero claro, nos pilló también todo el tema de la pandemia y eso hizo daño. Eso hizo daño y se notó. Pero, ostras, a dónde llega el libro gracias a estas personas, siempre estás agradecido. Luego, si funciona o no funciona, ya es independiente, ¿no? O sea, funciona también, depende de los propios lectores. O sea, que les guste, que lo recomienden. O sea, hay todo un poco, ¿no? O sea, hay un poco de factor suerte, porque no hay una fórmula establecida. Si hubiera una fórmula establecida, yo creo que todos triunfaríamos. Y eso estaría muy bien. Yo creo que eso de las competencias y tal, cada uno tiene su lector y ya está. O sea, y yo no tengo esos problemas de competencia, de, uy, es que este vende más. No, eso quizás cuando empezaba sí que decías, ostras, ¿por qué vende él y yo no vendo? Es una lotería y ya está, y no hay más vuelta de hoja. Y entonces yo lo agradezco mucho. La acogida y además los medios de comunicación, algunos, la verdad, son medios grandes con los que he repetido cuando han contactado conmigo. Oye, ¿te acuerdas que te hicimos tal entrevista? Hostia, yo me acuerdo de todos. Me acuerdo de todos porque les tengo que agradecer a todos, ¿no? O sea, la atención, ¿no? El hecho de decir, oye, mira, tenemos, pues yo que sé, un Pérez Reverte, tenemos tal y te tenemos a ti. Te vamos a coger a ti para hacerte una entrevista. Pues hostia, que te cojan para hacerte una entrevista. O por ejemplo, hay un programa de Madrid, de momento no digo nada porque no me gusta anunciar las cosas hasta que las tengo todas cerradas, que le gustó mucho el libro y me lo dijo, cuando vengas a Madrid, dice, por favor, dice, avísanos, dice, porque nos encanta el libro y queremos hacerte una entrevista y claro, es un programa y quieren. Y se lo dije, digo, sí, y voy a ir a la Feria del Libro. O sea, afortunadamente este año voy a ir a la Feria del Libro de Madrid y cuando vaya aprovecharé para ir a grabar el programa. Porque me lo han dicho 2 veces, me han dicho, por favor, acuérdate de nosotros, tal. Y que un medio así te insista y valore tu trabajo y quieran hacerte una entrevista, pues esto lo tienes que tener en cuenta. Bueno, pues Iván, cuando lo sepa, avísanos que, Por si acaso. que lo veamos por lo menos. Sí, no, si yo siempre le pongo las cosas, por eso no hay problema. Bueno, yo te digo que nos avises personalmente a nosotros, nos envías un Sí. WhatsApp, nos envías por aquí, por el mensajería y nos dice, oye, mira, ¿qué tal día está? Que, hombre, nos gustaría verte. Sí, Ya no, sabes sin problema. que cuando empezamos tú fuiste De los de primeros. los primeros y eso llega, ¿sabes? Eso llega. Bueno, No, Iván, yo lo digo, o sea, yo siempre que pueda ayudar en la medida que pueda, obviamente, porque no siempre puedes, yo siempre estaré para ayudar a todos los que pueda, claro, a todos los que pueda, pero claro, también, yo lo digo muchas veces, a veces también tienes, porque a veces te piden cosas, gente que no conoces de nada, que dices, hombre, a ver, yo estas cosas las hago con gente que ya tengo, pues a veces, pues eso, ¿no? Ya digo, depende de la situación que ya conozco a la persona, que conozco su trabajo, que puedo tal, yo no puedo recomendar a alguien que, por ejemplo, no conozco absolutamente de nada, porque sí, o sea, eso no es, no se puede, ¿no? O sea, porque a veces también te arriesgas, te la juegas y eso lo aprendes con los años. eso es cierto. Entonces, claro, yo siempre que puedo, sí, por supuesto, me presto a lo que pueda, pero es eso. Pero a veces, pues lamentablemente no se puede. Eso es. Bueno, Iván, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención a lo largo de esta investigación para hacer rata? ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Pues quizás
sobre todo el lado positivo del animal. El lado positivo del animal, porque es curioso, pero existe. El hecho de que, por ejemplo, ratas de las más grandes del mundo, que son las de Gambia, que en libertad son animales salvajes, que tienen muy mala fama, porque realmente ha habido casos donde ha fallecido personas por sus ataques, pero que en estado de domesticación están haciendo trabajos humanitarios. Les llama incluso Hero Rats, que son, bueno, las ratas heroicas, y que están ayudando, entre otras cosas, para la localización de minas terrestres en lugares donde hay conflictos civiles o ha habido conflictos civiles. Y claro, se utilizan porque tienen un olfato muy agudo, tienen un peso reducido que no activan las minas y por lo tanto ayudan a detectarlas, ¿no? Y luego también la localización de drogas, entre otras cosas. Entonces, que veas que eso, que animales que en estado salvaje tienen una fama terrible, muchas veces ganadas a pulso, las cosas como son, ¿sabes? Porque eso también me lo he encontrado. Que cuando he dicho alguna cosa así, luego me encontré un mensaje y dice, pues cada español deberíamos mandarte una rata a tu casa. Vale, pues gracias. Claro, o sea, escuchamos, yo lo digo muchas veces, tenemos la tendencia a escuchar bla, 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 whiskas, bla, 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 como el anuncio. Y te quedas con eso. Vale, pues fantástico. Pero eso, el hecho de, por ejemplo, ver que eso, que en estado de domesticación son animales, pues eso, muy sociables, muy entrañables, empáticos, porque, por ejemplo, me lo explicaban cuando estaban hablando del tema del laboratorio, que después pues a lo mejor pasar algún tratamiento o hacer alguna prueba, cómo entre ellas eran capaces de darse ánimos, ¿sabes? Era curioso, ¿no? Entonces, todo eso es interesante. Y luego también el descubrir la visión del animal en otras culturas. O sea, en otras culturas, pues, por ejemplo, en la cultura china, que es curioso que dentro del calendario chino te hablan de que es un animal próspero y que además el 2020 fue el año de la rata y cayó el COVID. Entonces, pues muy próspero no fue. Pero, oye, es verdad. Pero que luego se la estampan como si fuera eso en algunas zonas, ¿no? Que lo ves en TikTok. Entonces, claro, es cosas diferentes, ¿no? Entre una cultura y otra y que realmente te gusta, ¿no? Por ejemplo, en la India, que hay el templo de las ratas, que es Karnimata, donde se venera al animal. Entonces, todo esto yo creo que es para apreciarlo y para valorarlo y para estudiarlo. O sea, si no, simplemente nos cerramos en nuestra cultura y en nuestra sociedad, pues no puedes hacer un ensayo. No puedes hacer un ensayo de una manera por lo menos correcta. Ujú. Sí, hemos estado hablando antes de Luciérnaga, de la editorial Luciérnaga. ¿Cuándo crees que es el momento de buscar una editorial? ¿Cuándo es el momento de buscar una editorial? Cuando tengas algo terminado. No, a ver, no, es verdad. O sea, yo creo que si, por ejemplo, ya tienes algo publicado o, por ejemplo, ya tienes algo que te has ido ganando un nombre, quizás sí que puedes presentar algunos proyectos que estén algo empezados o a medio trabajar, o ya, obviamente, si ya eres un autor de renombre y la gran mayoría van con agencia. Yo ahora no, porque recientemente dejé mi agencia. Eh, entonces, aquí sí que es eso, ¿no? Entonces, es más fácil, quizás, ¿no? O sea, más fácil el primer acceso con las editoriales. Luego, independientemente, te pueden descartar tu trabajo. Pero yo creo que una vez que finalizas una novela, puedes empezar a buscar. Puedes empezar a buscar editoriales. Lo que pasa es que, claro, tienes que valorar muchas cosas. Tienes que valorar la editorial si lleva, pues eso, o sea, si el catálogo que tienen, tu libro puede tener cabida dentro de ese catálogo, si están apostando por autores noveles o no, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Si apuestan por autores nacionales o no, porque también las hay que solamente están especializadas en autores extranjeros. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y luego, pues eso, y luego una vez que tienes eso, pues ir probando. Ir probando y luego lo mismo, y con agencias lo mismo. Lo que pasa es que sí que es cierto que no puedes, por lo menos de buenas a primeras, saturar el mercado y decir, bueno, pues tengo una lista de 30 editoriales, voy a enviarla a 30 editoriales. Esto no, porque a veces no gusta y puede ser una complicación. Por ejemplo, con las agencias hay que tener cuidado. Una de las cosas que te dicen es eso, la gran mayoría es pásanos también un listado de editoriales y agencias con las que hayas tenido contacto para el trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, también puede ser contraproducente. Entonces, más vale ir haciéndolo poco a poco y probar suerte. Porque
no lo tienes garantizado, ¿sabes? O sea, y eso es así. Entonces, quién sabe, ¿no? A veces pues te llevas la sorpresa y tienes el sí, que de lo que se trata. Hombre, claro. Bueno, y ya llevas muchas obras, Iván. ¿Cuál es tu hija preferida? No tengo preferidas. Ninguna. No, no, la verdad que no. La verdad que incluso la que peor experiencia he tenido, no la descarto. La descarto porque me ha llevado su trabajo y todo. Incluso me acuerdo que escribí un libro hace muchos años, incluso antes de Anatomía de las Casas Encantadas. Escribí un libro que me encargaron, iba a ser el primer ensayo, pero no fue con Luciérnaga, era con otra editorial. Y hubo más editoriales, o sea, fue caótico. Al final se rescindió el contrato porque yo no estaba satisfecho con lo que estaba pasando y me sentí muy decepcionado. O sea, realmente tuve una decepción muy grande. Y el libro no ha salido ni saldrá nunca, porque no quiero sacarlo. Pero por ello no me arrepiento. O sea, no me arrepiento ni lo desprecio ni nada por el estilo. O sea, yo creo que todo tiene su tiempo, todo tiene sus defectos, todo tiene sus virtudes. Y yo sé que el primer libro que saqué, si lo tuviera que reescribir, o sea, escribir ahora, lo reescribiría prácticamente por completo. Porque tiene muchas cosas para mejorar. O sea, pero muchísimas cosas para mejorar. Entonces, no, sí que es cierto que Anatomía de las Casas Encantadas quizás sí que es el libro que me ha dado más alegrías, ¿no? Me ha dado más alegrías porque mismamente mañana sale en Perú. Ah, qué bien. Claro, o sea, lo saca Editorial Diana del Grupo Planeta Perú. Y claro, para mí eso es una satisfacción. O sea, es una satisfacción porque, claro, o sea, tú puedes encontrarte gente que te dice, no, claro, es que yo tengo libros en muchos países. Sí, pero cuidado con eso de tener muchos libros en muchos países. ¿Por qué? Porque Amazon te distribuye en muchos países. A lo mejor la editorial tiene distribución en muchos países, pero es muy diferente que te edite una editorial de fuera. Ya no te digo tener traducciones es muy complicado, pero que una editorial de un país extranjero, hispanohablante, decida, oye, yo quiero sacar tu libro porque me gusta, porque me atrae, y tiene su distribución, tiene su publicidad, entonces se encargan ellos, pues como si empezaras de cero con esa obra. Eso es lo que realmente valoras muchísimo, valoras muchísimo. Porque es lo que digo, o sea, tú puedes decir, no, yo es que lo tengo en 19 países, pero luego a la hora de la verdad no están en 19 países. No es que esté en 19 editoriales, ¿me Sí, entiendes? sí. Entonces es eso, o sea, cada editorial que decide apostar por tu trabajo, y eso, ¿no? Que tengas una editorial en el extranjero que diga, oye, yo quiero apostar por tu trabajo, pues eso es un subidón. Es un subidón y yo creo que se tendría que valorar. Sí, Lo claro. tendría que valorar uno mucho, muchísimo. Muchísimo, porque que una editorial se ponga en contacto contigo. Sí, no, no, yo estoy contento porque, claro, además sigo en el grupo, es continuar en el grupo Planeta, en esta ocasión dar el salto, ¿no? Ya salió Espiritismo Digital en Colombia, ahora sale Anatomía de las Casas en Perú. Y además el trato lo mismo, o sea, el trato con la editora magnífico, con todo el equipo que hay detrás de marketing, de medios de comunicación, de redes. O sea, realmente tuve una reunión y un montón de gente y explicándome cómo va a funcionar. Cualquier duda que yo tengo les puedo comentar. Y además es una respuesta inmediata, que eso se agradece, ¿no? Porque una cosa es que quizás si tú te pones, porque eso te puede pasar, ¿no? Que seas un escritor de estos pesados y él está escribiendo cada dos por tres al editor, pues el editor posiblemente se acabe quemado y te diga, relaja, ya te iremos informando. Pero que realmente eso, ¿no? Te informen, cualquier duda que tengas, si quieres aportar alguna cosa, ostras, es de agradecer muchísimo. Yo por eso yo estoy contentísimo. Estoy Sí, muy contento. claro que sí. Iván, ¿alguna anécdota que puedas contar con el libro Ratas? ¿Alguna anécdota? Ujú. Pues la verdad que nada en especial, porque, a ver, fuera de alguna cosa así personal que menciono en el libro, por ejemplo, una de las cosas que me llevó a apuntar cosas sobre ratas es que en el colegio bueno, ahora de la pequeña, porque la mayor ya va al instituto, eh, claro, o sea, está en una zona que tiene una zona boscosa al lado y entonces pues había ratas. A ver, es una realidad. Había ratas, en ocasiones pues se colaban por allí y tal. Y un día, yo normalmente cuando tengo que ir por la tarde, bueno, al mediodía, para llevarlas al colegio después de comer y tal.
Eh, Instalo el coche allí, lo que lo llamo la oficina móvil. Tengo una mesa plegable, la cafetera de estas eléctricas, bueno, estas cosas. El iPad para escucharme un podcast o una banda sonora, y entonces estaba trabajando. Y en un momento vi que algo se movía y yo pensaba, digo, esto es un gato. Esto es un gato y no, no, era una rata. Era una rata bastante joven. Y la vi, pues bueno, jugando por las escaleras, subiendo, dando saltitos, tal cual. La grabé con el móvil porque me llamó muchísimo la curiosidad, ¿no? Digo, ostras, digo, mírala. Hasta que un momento, pues llega una gaviota y la rata se va, o sea, se escapa. Y me la apunté porque realmente me llamó muchísimo la atención. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención la conducta del animal, ¿no? O sea, del hecho de que, bueno, exacto, o sea, tú puedes tener una sensación de repelús o de lo que sea por el animal, pero ves que realmente no deja de ser, por ejemplo, en ese caso era una cría. Una cría Claro. que se estaba tomando su momento para jugar y dando saltitos y subía otra vez, había como una rampilla, subía tic, 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 volvía a bajar, saltaba, volvía a subir, se iba por los peldaños, se iba pegando brinquitos. O sea, como podría ser, pues eso, una cría de un gato, la cría de un perro o cualquier animal, ¿no? O sea, que sea pequeño. Y entonces, pues ahí fue quizás uno de los primeros planteamientos Sí. real del libro. Ujú. Bueno, Iván, ¿y a quién agradeces este libro? Aparte de los agradecimientos que ya vienen aquí, ¿a quién así más ¿A quién se especial? lo agradezco? Hombre, yo siempre se lo agradezco a mi mujer y a mis hijas, siempre. O sea, eso lo tengo clarísimo porque realmente sin el apoyo de ellas no podría tirar. Es así, o sea, sobre todo cuando estaba empezando, que realmente pues me hizo un planteamiento de dar pues un giro, ¿no? De eso que esta famosa frase de abandona la zona de confort. Yo Sí, abandoné la zona de confort y me tiré sin paracaídas. O sea, tal cual. O sea, yo fui en caída libre a lo que viniera. O sea, la hostia iba a ser espectacular. ¿Entiendes? Y me fui dando con piedras, por el camino. O sea, me fui pegando cada hostia importante. Pero realmente ha sido gracias a... siempre lo digo, siempre el apoyo, el hecho de eso, ¿no? De que en muchas ocasiones sacrifiquen cosas para que tú puedas trabajar. Ha habido momentos en que, ya lo saben, que he estado muy saturado de trabajo, saturado hasta el nivel del estrés de decir, a tomar por culo, lo dejo todo. Perdón por la expresión, pero es así. Y, y realmente eso lo he valorado mucho, mucho siempre, siempre. Aunque a veces eso, pilles un día malo y te caes en todo porque a lo mejor tu hija diga, oye, quiero hacer tal y tú, que no puedo ahora. Y que luego te arrepientes, ¿no? Porque dices, oye, y luego por lo tratas de compensar, de decir, oye, venga, va, vámonos y vamos a tal y vamos a cual. Ahora, afortunadamente, tengo trabajo, pero voy mucho más tranquilo, puedo hacer más cosas con ella, porque a veces me lo decía, Cristina, mi mujer, me decía, es que no desconectas, o sea, no desconectas nunca, o sea, y no desconectaba nunca, o sea, realmente estaba siempre con el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. Y eso realmente te quema. Eso realmente te quema mucho, muchísimo. Afortunadamente nunca me he quedado en blanco, pero sí que hay días que dices, "Uf, vale la pena lo que estoy haciendo para qué, si no estoy disfrutando, ¿sabes? Claro. Y yo ahora disfruto, ahora vuelvo a disfrutar, Ujú. y vuelvo a disfrutar mucho. Que hubo una temporada que no disfrutaba, o sea, es que no disfrutaba, no disfrutaba, de acuerdo, tenía trabajo, escribía, corregía, tal, pero no disfrutaba. Y esa es la realidad. Y cuando llegas a ese momento es cuando te tienes que hacer algún planteamiento. Pues Y sí. ya te digo, yo desde hace tiempo me siento muy bien. O sea, me siento muy bien. O sea, muy bien, puedo trabajar, puedo organizarme, puedo estar con mis hijas, puedo estar con mi mujer, puedo irme, si quiero, me voy un día perfectamente y no tengo ese agobio de, ay, es que no sé qué. No, me voy y ya está. Y se acabó. claro. Entonces, o sea, siempre la voy a tener como el agradecimiento especial. Luego, obviamente, tengo agradecimientos a muchas personas que aparecen pues, en el libro, ¿no? A todos los que habéis aportado pues entrevistas, mi editora, sigo diciéndolo. eh, por ejemplo, Rodrigo Palacios, que siempre es uno de los, como le digo yo, uno de los compañeros del club de los innombrables, pero bueno, esto de los innombrables es algo personal que nosotros sabemos de sobras. Y que siempre, la verdad que el apoyo suyo es muy bueno, muy bueno. Siempre estamos hablando, nos hacemos llamadas, nos enviamos WhatsApps. O sea, es raro que no haya una semana que no nos contemos alguna cosa, se le pase por la cabeza a uno, se le pase al otro. Además, él
y su mujer me sirvieron de contacto para la doctora que aparece en el libro. Entonces, por eso, o sea, siempre hay mucha gente a la que tengo que agradecerlas. Iván, ¿qué es lo que más te ha costado a la hora de hacer este ensayo? ¿Qué es lo que me ha costado? Pues no lo sé. Realmente, quizás que me lo adelantaron de tiempo, me lo adelantaron 6 meses y me pilló un poquillo el toro en algún momento. Quizás eso, ¿no? Que tuve que acelerar en algún momento y tal, pero... Y realmente no me ha costado mucho en general. O sea, lo que era la documentación, bien. O sea, me lo he pasado muy bien. Y el escribirlo también. O sea, no me ha supuesto nada, como digas, que a veces sí que pasa, ¿no? Que, que, que escribes alguna cosa y dices, ostras, esto no me encaja, esto no me gusta, y si esto no funciona, y si esto... No, 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 no. Realmente bien. Ujú. No he tenido, Estupendo. no he tenido trabas, no he tenido trabas con este libro. Ay, qué Muy bien. bien. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Pues afortunadamente tiene una buena distribución. Entonces, en cualquier librería, si no lo tienen, lo pueden pedir y bueno, llega súper rápido. Entonces, no. Perdón, es que acaba de llegar mi hija mayor No te preocupes. y pasa por delante en plan de... Estupendo. Sí, Haré sí, un poco de... es la aparición fantasma. Eh, pero afortunadamente sí, se puede encontrar en cualquiera. Y luego online pueden encontrarlo en Casa del Libro, FNAC, Amazon, o sea, prácticamente en cualquier sitio. O sea que no es un libro difícil de encontrar. A veces lamentablemente pasa, ¿no? Que a lo mejor quieres encontrar un libro en concreto y te cuesta un montón, o porque la edición no es muy grande, o porque la distribución funciona como funciona. En este caso, por suerte, no. Iván, y el título es muy evidente, Rata, sabes que vas a hablar de rata. ¿Por qué ese título? ¿Por qué? Para ir directos. Para ir muy directos, porque una de las cosas que sí que es cierto, que también me di cuenta a la hora de escribir el libro, es que no habían casi libros de ratas. No hay, o sea, hay uno, por ejemplo, de 1975, que es más un ensayo satírico sobre el animal. Hay otro de un controlador de plagas estadounidense, que, bueno, que principalmente este sí que le enfoca más desde el lado más negativo del animal, ¿no? Porque se ha enfrentado a muchísimas ratas, ¿no? A lo largo de su vida. Pero no hay mucho libro más, o sea, sí que de ficción tenemos muchos, ¿no? O sea, desde las ratas de Herbert a relatos como Las ratas del cementerio, eh, relatos de Stephen King, de Edgar Allan Poe, de Lovecraft, o sea, ficción tenemos muchísimos, ¿no? Pero sí que a nivel de ensayo hay muy poquita cosa, muy poquita cosa. Y entonces, pues fue una también de las elecciones, ¿no? Para hacer este libro. Y yo creo que mejor, ¿no? Que ponerlo directamente de qué se trata. O sea, no se trata de engañar a nadie, o sea, ratas. O sea, tal cual. Es decir, si te gusta el animal, fantástico. Si no te gusta, pues oye, a lo mejor no te digo que te vaya a gustar, a lo mejor le coges más manía, pero sí que te sirve, ¿no? Para conocer alguna faceta más sobre el animal y sobre todo eso, ¿no? Toda la historia que hay detrás, los mitos y luego las realidades. Sí, sí. Y, y ahora se me ocurre preguntarte que tú como escritor de ensayo, ¿qué tres claves me darías a mí para que escribiese ensayo? Tres claves. Bueno, quizás una de ellas, buscar, o sea, primero el tener un tema más o menos claro de lo que quieres tratar, pero luego también ver si el tema ha sido muy tratado. Si ha sido muy tratado, qué enfoque le puedes dar. Porque yo, por ejemplo, cuando escribía Anatomía de las Casas Encantadas, claro, libros de Casas Encantadas hay a patadas. Yo le quiso dar un enfoque totalmente diferente, ¿vale? O sea, por eso quise hacer un capítulo que se destinaba a cada plan, o sea, a cada estancia que puede tener una casa, donde se trataba un fenómeno diferente que puedes encontrar pues cuando se hacen investigaciones. Por ejemplo, en el desván estaba ubicado la Ouija y los muñecos malditos. ¿Vale? Y luego, pues, también el mostrarlo, ¿no? O sea, conocer opinión desde diversos puntos de vista. Por ejemplo, contacté con oftalmólogos para tratar de explicar algunos fenómenos que vemos nosotros del rabillo del ojo y el poder dar una explicación real de por qué suele producirse eso. Eh,
Entonces, eso yo creo que es uno de los puntos importantes, ¿no? ¿Qué puedes aportar tú en esa obra que sea diferente? Luego también mirar a quién quieres que vaya destinado el libro. Si quieres a un público muy concreto, porque hay gente que escribe ensayos para un público en concreto, o si quieres algo más general. Y si quieres algo más general, tienes que hacerlo precisamente no tan técnico, aunque a veces sí que puedas recurrir a algo técnico, pero algo que sea sobre todo más liviano, ¿no? Que lo leas y que te lo puedas leer rápido, que te lo pases bien, que a veces digas, ostras, tengo ganas de volverme a leer, porque me ha pasado con Anatomías de la gente de las Casas Encantadas, gente que se ha leído más de una vez y me lo han enseñado con anotaciones, posits. Claro, cuando te hacen, hay gente que dice, es que yo eso de que maltraten los libros, ostras, pues que me maltraten mi libro, o sea, no tengo ningún problema. Cuando ves uno de tus libros que está así con tantas anotaciones, ostras, y si es para bien, es que hasta lo agradeces, porque dices, oye, pues Claro. le ha gustado, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas importantes. El hecho de a qué público quieres destinarlo y sobre todo eso. Y luego también, si tienes la posibilidad de darle varios enfoques, mejor que uno solo. Porque yo lo que me di cuenta, y siempre lo he tratado de aplicar con los ensayos, es que tendemos en muchas ocasiones a decir, algo es blanco o es algo negro, ¿vale? Y no tiene por qué ser así. O sea, a veces hay una tonalidad de grises entre medio, que ahí es donde está la explicación. Entonces, lo que hago es eso, es mostrar el blanco, el negro y las tonalidades. Y luego cada uno que lea lo que quiera, que lo interprete como quiera, porque es lo que decía antes, ¿no? Lo de bla, 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 whiskas, o sea, eso siempre va a ser así. O Sí, sea, sí. cada uno va a interpretar lo que le dé la realísima gana. Y yo ahí no soy juez para decir, no, no, tú tienes que interpretarlo así. No, no, porque a lo mejor tú lo interpretas así o lo he explicado yo mal, porque también puede ser. Claro que sí. Hay Ujú. que tenerlo en cuenta. Pero sobre todo hay que valorar eso, ¿no? El punto de vista que tiene cada uno. Claro. ¿Y qué destacarías de tu obra? ¿Qué destacaría de mi obra? ¿Qué destacaría de mi obra? Eh, si digo todo suena fatal. No, no, ahora en serio. Pues yo creo que el hecho de que precisamente eso, ¿no? De que lo he tratado de mostrar de lo que comentaba del punto de vista analítico, es decir, desde diversos puntos de vista, no he querido posicionarme en ningún lado, ¿no? Ni venero al animal, ni lo detesto. O sea, simplemente lo planteo, lo muestro en todas sus situaciones, todas las maneras en que se ve, en todos los enfoques que se le da, y que luego cada uno valore como quiera. Luego que cada uno valore como quiera. Es lo que digo. Va a haber gente que lo va a leer y va a decir, es que estás demonizando al animal. Vale. Otros van a decir, ostras, es que le estás dando alas al animal y claro, pues te mando una rata a tu casa. Vale. Y va a ser así. Y va a ser así. Entonces, no puedes tampoco escribir que esto es clarísimo a gusto de todos. Claro. Y ya está. Lo que sí que trato es de eso, de que sí que pueda llegar al máximo número de lectores posible, dándoles diversos enfoques. Luego es eso, luego cada uno que valore. Sí, sí. Bueno, Iván, ¿y cómo vas con las presentaciones? Pues no hago muchas presentaciones. La verdad es que no. Con los años, no sé. O sea, no le he perdido el gusto. Quizás el tema de la COVID en ese sentido no ha ido muy bien. O sea, en otras ocasiones antes de esto me moría por hacer presentaciones y tal. Y en esta ocasión no. O sea, incluso lo hablé con mi editora y digo, ¿realmente vale la pena? Y, o sea, al final, muchas. A veces sí que tienes gente, pero luego si la haces todo el tiempo en tu mismo lugar eh, al final la gente ya no te va, porque es así. Entonces, pues hice una en Barcelona, que la verdad que me fue muy bien. Ahora haré una en Calafell, que espero, pues eso, además muy cerca del día del libro, entonces lo que ya sonó también, pues un poquito enfocado, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, luego pues eso, ahora cuando vaya a la Feria del Libro de Madrid, si hago pues algún acto, pero ya acto en el sentido de que te invitan a alguna conferencia y eso, ahí sí que casi prefiero, ¿no? O sea, vas a una conferencia, la gente ya va porque va a la conferencia, es muy diferente, porque van a una conferencia en concreto y tú tienes luego tu producto. Luego si la gente lo quiere, te va a venir y los que no, pues no, ya algunos se van muy contentos, otros se van igual. Pero es muy diferente, ¿no? No vas allí a decir, no, no, es que yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Tipo Umbral, ¿no? Yo venía a hablar de mi libro, ¿no? Ahí no. Ahí vas a hablar de algo que está relacionado con el libro y luego pues ya está, ¿no?
Entonces es eso, realmente presentaciones no hago muchas. No hago muchas porque, bueno, es eso, lo valoré, lo pensé mucho y casi prefiero pues esto, ¿no? Los directos, entrevistas, que lo que eso no llegan, ¿eh? Y yo me he dado cuenta que sobre todo dependiendo del momento, por ejemplo, hice una entrevista en Espacio en Blanco de Radio Nacional, de Miguel Blanco. Hostia, pues al día siguiente me dio por mirar y habían subido las ventas. Hice lo mismo en La Rosa de los Vientos y ocurrió lo mismo. Al día siguiente subieron las ventas. Entonces a veces funciona mejor eso que la presentación, ¿no? O sea, y ese, ya te digo, y eso nos pasa mucho a los escritores, sobre todo cuando empezamos, ¿no? Que tenemos mucho deseo de presentación y tal, y de cual, pero a veces ya, no sé, ¿no? El tiempo te dice, te paras a valorar, y porque yo me he encontrado presentaciones en las que ha habido una persona. Y entonces ha sido un tú a tú, o sea, vamos a hablar, pim pam, y se acabó la historia. Y luego sitios donde he ido que yo pensaba que no iba a haber ni Dios y estar lleno. O sea, por ejemplo, me acuerdo que hice en Anatomía de las Casas Encantadas, hice una charla para el Magic en Barcelona, que es una de las ferias esotéricas más grandes a nivel nacional, y llené la sala con 1000 personas. Y era un Barça-Madrid. Un Barça-Madrid. Y yo realmente, o sea, de aquella es que, si ahora no me conocerán mucho, de aquella me conocían menos. Y tuve que parar la charla para hacer un selfie, para poder mostrar en redes de que un día que jugaba el Barça Madrid había conseguido llenar una sala de 1000 personas, porque si no nadie se lo creería. Claro. Nadie Qué se lo bien. creería y la gente interactuó, preguntaron, o sea, realmente, o sea, fue maravilloso. Y luego terminé y vendí libros. Sí, sí. Ujú. Ok. Sí, sí. Qué bien. Por eso, o sea, me gusta más eso, ¿no? Pues es una conferencia, vas a hablar de un tema, la gente va porque el tema les atrae y ya está. Porque a veces lo que pasa es eso, que los libros, haces una presentación y a lo mejor la gente quiere ir, pero le tira para atrás el hecho de, hostia, es que si voy tengo que comprar el libro, ¿no? Nadie te está con el látigo y con la lanza ahí diciendo, "Oh, compra el libro". No, te sientas, vas, no te gusta, Pues hasta esto. luego. Te gusta, pero no quieres comprarlo, hasta luego. No pasa Claro. nada. Pasa Nada, sin nada. problema. Te agradezco la presencia, que hayas estado ahí ocupando un espacio y que realmente esté menos vacío el lugar y si has interactuado y me has estado haciendo preguntas porque el tema te ha interesado, aunque no te hayas llevado el libro, por el motivo que sea, yo lo agradezco. Claro que sí. Claro que Sí, sí. es que una presentación sin gente es muy desagradable. Claro, o sea, ya te lo digo yo una vez me fui a Málaga, Sí, una persona y los de la organización. Y al final nos quedamos ahí hablando. claro. Claro. ¿Qué ibais a hacer? Te tomas la cerveza y hablas de todo. Claro, Claro. es que ahí está, Sí, por pues, eso. esa es una idea muy chula, Iván. Lo de hacer charla uno a uno. Hombre, es diferente, ¿no? O sea, es como si fueras un vendedor de enciclopedias. Qué desagradable. Sí, es así, es así. O sea, te sientes vendedor de enciclopedias, que estás ahí, y bueno. Pero bueno, es así, o sea, esto funciona así. O sea, claro, el problema que también yo creo que las redes sociales, el tema está en que a veces tampoco no nos hacen bien. Nos hacen bien porque a lo mejor vemos la presentación de alguien famoso y vemos que tiene la sala a reventar, y tú cuando haces un acto vas con toda la ilusión del mundo y piensas, bueno, voy a tener igual. Y de repente ves los grillos que van por ahí, cri, 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 porque lo único que se te escucha es tu eco. Entonces yo creo que eso también daña la visión, por lo menos que yo encuentro real, del trabajo del escritor, ¿vale? Está muy bien el hacer presentaciones, pero es que realmente es muy difícil que todas las presentaciones que hagas llenes. Es muy difícil. Por eso prefiero hacer poquita cosa y, oye, quien quiera venir, que venga, será bien recibido, se lleve o no se lleve el libro y ya está. Pero sé de sobras por experiencia personal en otras ocasiones, que es eso, que iba como loco por querer hacer presentaciones, que llega un momento en que es eso, en que la gente, pues bueno, bien porque no es tu zona, por lo que sea, eh, pues a veces te encuentras que no tienes gente. Y luego Sí, otras veces, ya lo digo, insisto, te llevas la sorpresa y te encuentras con un montón de gente que dices, ostras, curioso. vale. Pues Bueno, sí. Iván, pues muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer el volver a hablar con vosotros Igualmente. y nada, aquí está.
Aquí estoy con mis ratas. Que sigas con tu rata de lejos. Sí, sí, sí. Y que muchísimas gracias. Y bueno, pues lo mismo aquí nos tienes para lo Lo que mismo. necesites y no dudes en pedirlo, que si está en nuestra mano te la echamos. Y que si vienes por Granada, ya sabes, que nos vemos. Será un placer. A ver si me montan alguna cosilla. Venga. Venga, un abrazo, que vaya muy bien. A Hasta todos los luego. que están por aquí. Hasta otra. Hasta Hasta otra. luego. Hasta luego.